así en la misma línea, quiero contarles un testimonio porque a veces pensamos que cuando Dios llama a alguien lo hace superhombre o con capacidades superiores como que responder al llamado se convierte en algo sobrenatural y no es así. O sea, en realidad no es así. El siervo en la Biblia está escrito con minúscula, no es el siervo de Dios con mayúscula. El siervo quiere decir el esclavo, el que sirve, el que está para servir. Y en estos temas de dinero que siempre son incómodos, yo tuve una experiencia. Estaba yo trabajando en el Instituto Mexicano del Petróleo en la Ciudad de México. También yo soy ingeniero químico. Dicen por ahí que ser ingeniero químico es como seguridad de ministerio. y recuerdo que ya llevaba yo casi 5 años trabajando ahí y llegó el día del aguinaldo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Llegó el día del aguinaldo y aparte te dan utilidades y tu caja de ahorro y entonces hay como una expectación muy grande así en léxico cristiano y lo que pasa es que tienes ganas de gastar, ¿no? Y entonces llegó el aguinaldo y me cae, me sale mi notificación de que ya cayó y se siente así mucho gozo, ¿no? Hasta te acuerdas de Dios, ¿no? Y entonces yo vi mi cuenta y vi esa cantidad de dinero y empecé a pensar en qué lo iba a gastar. Fíjate, no le pregunté a Dios para qué era, ni siquiera le di las gracias. Y esto es para que te des cuenta que somos iguales, tenemos las mismas pasiones, los mismos deseos, las mismas debilidades. Y entonces ese día llegaba un hermano que ustedes conocen porque ya les visitó, que se llama Marcos Lonera. Él es un misionero en México ya por más de 20 años y ayuda a muchas misiones y anda de aquí para allá viajando, sirviendo en la Ciudad de México. Y él iba a visitar la iglesia en donde mi padre es pastor. Y entonces yo lo fui a recoger a la estación de Tasqueña y pasé por él y cuando veníamos de regreso ya hacia la casa, el Señor me habla y me recuerda mi cuenta bancaria. Hasta dejé yo de escucharlo y él puso una cantidad y me dijo, saca 9,000 pesos. Y mira, Dios sabe cuánto puede sacar en México, porque puede sacar hasta 9,000 pesos. Si me dice 10, a lo mejor me ponen un problema, pero me dijo, saca 9,000 pesos. Y yo sentí feo. Y entonces, ahí sí dudas y dices, no, esto no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Y entonces, bueno, yo obedecí, fui, saqué los 9,000 pesos y los metí en la bolsa de atrás de mi pantalón. Quién sabe para qué serán, pero ahí están, ¿no? Cuando llegamos a la casa, el Señor me dijo, dáselos. Y yo pregunté, ¿por qué? Son míos, yo me los gané, los trabajé, es mi derecho. Y dudé y no se los di, fíjate, no fue inmediato que yo se los di, pero traía yo una molestia aquí adentro fue clarito, la instrucción fue, dáselos. Y yo no quise y los guardé. Pero traje tanto la molestia que a malas, con una mala actitud, los agarré y se los di. Le dije, Mark, el Señor me dijo que te diera esto, ¿no? Y entonces él se me quedó viendo y me dice, ¿cuánto es? Le digo, son 9,000 pesos. Y me dice, te voy a contar un testimonio. Me dice, cuando yo venía de Iguala para acá, el Señor me dijo, envíale 8,000 pesos a la iglesia de Tabasco.
Y yo le dije, Señor, ¿con qué? Yo no tengo. Y además cometí un error. Dice, yo tengo mochilas armadas en mi casa porque cuando Dios te llama a veces te dice, levántate y vete a tal lugar. Dice, y pues para no perder tiempo ya tengo mochilas armadas y nada más agarro una mochila y me voy. Pero ¿qué crees? Me equivoqué de mochila. Dice, así que la mochila que tenía la provisión para este viaje la dejé en casa, no traigo un peso. Pero si son 9, pues me quedan 1,000. Dice, así que antes de llegar a casa, pasemos a un banco para que yo pueda depositarle a la iglesia lo que está necesitando. Y a mí se me quebró el corazón, porque después de eso yo fui inmensamente bendecido. Me llegaron de otros lados y entonces me puse a pensar, no en la bendición, porque no se deben hacer las cosas por el hecho de lo que podemos recibir en recompensa. Es obediencia, decía el hermano Amado, usó la palabra obediencia. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ya no hay como una instrucción de el 90% es tuyo. No, la realidad es que todo es de Dios. Dice la Biblia, ¿qué habéis recibido que no venga de Dios? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? ¿De qué te puedes gloriar? Porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Y me quebré porque había pecado, porque tenía una mala actitud, porque había una resistencia, una desobediencia, una rebeldía en mi corazón. No quiero decir que esto te suceda, me pasó a mí. Y por eso lo testifico, porque la situación de gozar o disfrutar de la bendición de Dios está condicionada, ahí sí está condicionado a la obediencia. Y un día Dios me dice, por ejemplo, este año, si Dios quiere, vamos a ir a Sudamérica, vamos a ir a Haití y vamos a visitar otros lugares. ¿Con qué? No sé. Pero te cuento, por ejemplo, de uno de mis viajes hacia Haití. Viajar a Haití es mucho más caro que ir a Estados Unidos, es más caro incluso que ir a Europa, porque la gente de color se aprovecha. Así son, es muy caro un vuelo para allá y tienes que hacer escala, etcétera, ¿no? Y cuando yo tenía que ir, el Señor me dijo por voz de un pastor de Estados Unidos, y me dijo, el Señor te manda a Haití. Mark tiene una expresión y dice, yo creo que Dios es mexicano. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque el mexicano cuando invita, paga. En Estados Unidos, por ejemplo, te invitan y cada quien paga su cuenta. Te invitan, pero tú pagas lo tuyo. También yo creo que conocen a los mexicanos que somos dragones, ¿no? Pero él decía, Cristo ha de ser mexicano porque si Él te invita, Él paga. El día que yo tenía que salir, me puse mis vacunas, te tienes que vacunar para poder ir a estos países, si no, no entras. Me puse un kit de 6 vacunas en una sola, me puse todo mal, andaba yo viendo visiones, no de Dios, pero visiones. Y el día siguiente tenía que salir y no tenía yo boleto, pero yo tenía un vuelo, reservé un vuelo. Y cuando reservas un vuelo tiene una vigencia y tienes hasta tal hora para pagarlo o se abre a que alguien más lo compre. Y yo tenía un vuelo y habló un hermano de Tijuana, ni siquiera me habló a mí, le habló a mi padre y le dijo, ¿sabes qué? Dios me despertó, acabo de recibir una provisión y me dijo, haz un cheque al portador y dáselo a Ricardo, él sabe para quién es. Y eran 22,000 pesos. Y lo digo porque es para gloria de Dios. ¿Sabes cuánto costaba ese boleto? 22,000 pesos. Así que era una confirmación. Él supo para quién era por la cantidad. Y así cada vez Dios suple para lo que quiere, siempre hay. Porque mi Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo don perfecto que viene de lo alto. Así que cuando te deshagas de algo, tienes que saber que eso agrada a Dios.
Bien, no sé qué te voy a predicar, pero tuve una visión. Cuando estaba la alabanza tuve una visión. Y yo vi primero un desierto. Estaba un desierto como el de Sonora. Aquellos que les gusta, busca ahí imágenes del desierto de Sonora. El desierto de Sonora no es como el desierto del Sahara, que parece una playa, ¿no? Sino es un desierto en donde la tierra es tan árida que se parte. Se ven las grietas por ausencia de agua, por sequedad. Y veía yo en el cielo que había como sopilotes, esos que vuelan cuando hay un cuerpo muerto. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué significa esto? Y aquí todos deben poner atención, porque el Señor me dijo, son los corazones de los que creen. Y entonces vino una enorme pregunta, porque si creen, ¿por qué están secos? Porque cuando hay fe hay vida. Y eso está mostrando la ausencia de vida. Y entonces Dios me llevó a Isaías 55. Si tienes tu Biblia, ábrelo, si no creo que están proyectando por ahí. Isaías 55, y esta palabra al hermano Amado le va a traer mucha frescura, porque también Dios me habló en dirección a él. Isaías 55, el versículo 10 y versículo 11. Fíjate lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y la hace producir y da simiente al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Pero la imagen aquí no es de lluvia, sino usa la imagen de la lluvia para hablar de la palabra. Cuando viene la palabra es como la lluvia. Y dice, y la lluvia tiene estos efectos. La lluvia cae hasta que arte. Así que no está hablando de una llovizna, no está hablando de un rocío, no está hablando como cuando te despiertas. Aquí en Tlaxcala pasa mucho que te despiertas y sales a tu coche y tiene como una capa, ¿no?, de humedad. No está hablando de ese tipo de agua, sino dice, es un agua que harta. Dice, así es la palabra, y la palabra que sale de mi boca no va a regresar sin provocar lo que tiene que provocar. Pero vuelvo a la idea del desierto y digo, ¿por qué está seco? Porque palabra hay. ¿Por qué está seco? ¿Qué ha pasado con todas esas palabras que has recibido de parte de Dios? ¿Qué ha pasado? Porque a veces nos convertimos como en coleccionistas de profecías. Nos gusta que venga el profeta y nos hable, porque hablan cosas bonitas, porque habla paz, porque habla bendición, porque habla provisión, porque habla sanidad. Pero hay muchas palabras que no se han cumplido. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué hay un desierto? ¿Por qué no hay vida? Si lo que la palabra de Dios dice es, la palabra no volverá vacía, no será simplemente algo que pasó. Dice, cumplirá el efecto, el porqué del que fue, por lo cual fue enviada. Y quiero llevarte a que te acuerdes. Hace un momento en el break se acercaron algunas personas a decirme, hermano, ¿se acuerda que oró por mí? Y yo te pido una disculpa, no me acuerdo. Es imposible que yo me acuerde tanto de la palabra como de ti, perdóname, pero no me acuerdo, ¿no? A veces es mejor. Le decía, no, hermana, no me acuerdo. Me dice, es que como me dijo que iba a pasar, así pasó. Y sentí como un reproche.
Y no fue una persona, para que no empiecen a pensar, ay, fue a mí. No, fueron varias personas que se acercaban y me dijeron, hermano, usted oró por mí. Y así como me dijo, pasó. Y para empezar, no fue mi palabra, no, yo no me acuerdo, ni siquiera sé qué te dije. Así que no es a mí al que le tienes que hablar, tienes que recordarle a Dios las palabras. Dice la Biblia de Daniel, dice, cuando Daniel leyó lo que iba a pasar, se plantó delante de Dios para exigirle: cumple lo que has dicho, cumple lo que has dicho. Y cuando Daniel fue llevado cautivo tenía más o menos como 18, 20 años. ¿Sabes cuánto tiempo se pasó Daniel delante de Dios para que Dios cumpliera su palabra? Cuando él sale de aquella tierra, cuando se cumple la palabra de Dios, él tenía alrededor de 70, 80 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumpliera la palabra? Pero Daniel no desfalleció. Tenemos una promesa: en los últimos tiempos serán acelerados el cumplimiento de las palabras de Dios. Y te tengo una noticia: estamos en el anochecer, ya no en el atardecer, estamos en el anochecer del sexto día. Cristo ya viene, y gracias a eso las palabras tienen que cumplirse, porque si no se cumpliesen, Cristo no puede venir. Para que Él venga, tienen que venir a cumplimiento todas las cosas. Te tengo una buena noticia: tienes un familiar que no cree en Jesús y has estado orando por él, no tarda en doblar sus rodillas. ¿Por qué? Porque tiene que cumplirse. Pero después de esto, y pensando en esta palabra, Joel capítulo 2 versículo 23 al 27, y sigo en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2 versículo 23 al versículo 27 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor nuestro Dios. Dice: porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se henchirán de trigo, y los lugares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Dios, del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán, y vuestros mancebos verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu sobre aquellos días. Y es una palabra bien bonita. Yo no sé si no se goza tu corazón en pensar: esto es lo que Dios quiere hacer. Pero dice antes: este fue el ejército que yo envié contra ti. Has estado pasando por pruebas, has estado pasando por dificultades, le has reclamado al Señor, te has enojado con el Señor, has pensado que te dejó, que ni siquiera está contigo. Y entonces Dios tiene que venir y acariciarte la espalda y decirte: oye, espérate, todo lo que te está pasando viene de mí. Yo me imagino al diablo jalándose los cabellos cuando él esperaba que Job le diera gloria y dijera: Jehová dio, el diablo quitó, cochino diablo. No, él decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice todavía la Biblia, lanza una de esas hermosas palabras: y en todo esto Job no pecó. Si yo lo entiendo con el pensamiento griego, quiere decir que si él le hubiera dado gloria al diablo, hubiese pecado. Así que
detén tu boca y si la vas a abrir, alaba a Dios. Porque lo que está diciendo al principio es: alégrate, alegraos, hijos de Sión. Hay un versículo en la Biblia que dice: y os alegraréis cuando pasaréis por diferentes aflicciones. Y es como una contraparte. ¿Cómo te vas a alegrar cuando eres afligido? Porque aflicción significa también tristeza. Y te alegrarás cuando estés triste. ¿Cómo? Desde tu espíritu. Desde tu espíritu. Alegraos, oh hijas de Sión. Y dice: porque Él ha dado la primera lluvia arregladamente. Y a veces vivimos de recuerdos. Pero Dios me mostró que una de las oraciones del hermano Amado es: envía otra vez tu lluvia. Envía otra vez tu lluvia. Envía otra vez tu lluvia. ¿Y qué crees? Dios enviará otra vez su lluvia. Y viene, fíjate, vienen dos imágenes ahí: el vino y el aceite. El vino, dice la Biblia, por ejemplo, que hace recrear el alma. No quiere decir que vayas por un vino. Está diciendo que Dios enviará provisión para tu alma y aceite, crecimiento para tu espíritu. ¿Por qué necesitamos que Él recree nuestra alma? Porque Él sabe que has sufrido. Él sabe que te has entristecido. Él sabe que te has amargado y necesitas que venga un recreo a tu alma. Te tengo una buena noticia: Dios trae gozo, alegría en la tormenta, en el problema. Y viene otra palabra todavía, Deuteronomio capítulo 11, porque hay una área en nuestra vida que falta ahí por ser suplida. Ok, mi alma, ok, mi espíritu, pero ¿qué dice Deuteronomio capítulo 11? En el versículo 14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Viene otra vez el vino y viene otra vez el aceite, pero además Dios trae provisión material: tu grano, el sustento para tu cuerpo. Pero vamos a leer estos versículos al revés, como si el versículo que le precede fuera el versículo que sigue. Fíjate lo que dice el versículo 13: y será que, y ahí viene una condición. Y será que, ya te leí la parte bonita, ¿no? La condición es que si obedecieres cuidadosamente a mi mandamiento, a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, y dice: amando a Dios, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole de todo tu corazón y con toda vuestra alma, ahora sí, yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás hasta que seas harto. Así que hay una condición, y la condición es: ama al Señor de todo tu corazón y sírvelo también con todo tu corazón.
Alguien me preguntó una vez, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Digo, para mí el evangelio es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el acto seguido, amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Así que para que Dios cumpla, hay condiciones, hay actitudes que tienen que primero darse. Yo tenía en mi corazón orar otra vez y darles palabras proféticas y declarar bendición sobre tu vida y pedirle a Dios que cumpliera sus palabras. Pero lo que Dios me está diciendo es: faltan muchas para que yo las cumpla, y tengo que recordárselos para que pongan su corazón y Dios traiga a cumplimiento todas estas palabras. Vienen tiempos de mucha bendición, condicionada a que su pueblo le ame y le sirva. Así que quiero levantar una oración y quisiera ver las manos de aquellos que tienen necesidad económica. ¿Sabes? No voy a orar para que Dios te dé provisión. Voy a orar para que ames a Dios con todo tu corazón. Porque la promesa es: si tú me amas con todo tu corazón, no hay impedimento para que yo te bendiga. Pero si no amas a Dios con todo tu corazón y Él te da provisión, hasta te olvidas de Dios. Así que pónganse de pie los que tienen necesidades económicas. Necesidades económicas. No sé el por qué te encuentras ahora en necesidad económica. Tal vez cometiste errores, malas decisiones, encaminaste dinero a donde no debías, pediste prestado, sacaste cosas y ahora te anda persiguiendo Coppel y Electra. Tal vez lo primero que debamos hacer es pedirle perdón a Dios, porque nos gustan mucho los testimonios. Yo conocí a un hombre al que el Señor le desapareció una deuda de 3 millones de pesos con American Express. Pero después de eso Dios le enseñó un principio: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y eso es: tienes necesidad, sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, porque Dios nunca es pichicato, nunca da poco, Él siempre da en abundancia cuando te es bendición. Aleluya. Y cuando Dios te bendiga, yo conozco un hombre que está aquí, no te voy a decir quién, pero se llama Enrique, que me decía el otro día: Dios le dio una camioneta preciosa que está allá afuera. Y vienen a veces pensamientos de: es que no me la merezco, es que faltaban cosas que se cumplieran, es que hay una mensualidad, es que... Y le decía yo: Dios te la dio, sí, confía. Dios no te va a endeudar, no te va a dar algo que te deje aquí si Él viene. Así que vas a levantar tus manos en fe. Si tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón. Y tú de tu propia boca le vas a decir: enséñame a amarte con todo mi corazón. Enséñame a amarte con todo mi corazón, que tú seas lo primero en mi vida, que todo lo que yo haga esté regido por ti, que no tenga yo que andar buscando a izquierda, a derecha, cuando yo sé, dice la Biblia, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Así que creo que tiene suficientes razones para confiar en el creador de todo, el dueño del oro y de la plata. Dice uno de los textos, dice: probadme en esto y veréis cómo si no yo abro los cielos
y derramo hasta que sobre y derramo hasta que abunde. ¿Y quiénes son los que pueden probar al Señor? Sus hijos. Si mi hija tiene necesidad, lo único que tiene que hacer es venir a su papá. Y yo tengo una obligación y una responsabilidad, y es suplir a sus necesidades. Mi papá es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo. Así que, ¿ya le pediste perdón? Papá, yo te pido en el nombre de Jesús que despiertes a tu pueblo, que te amen con todo su corazón, que no haya ninguna reserva. Tu palabra ahí está diciendo: ámame con todo tu corazón y sírveme de todo tu corazón. Así que yo te pido que el número de servidores en esta iglesia se multiplique, porque tienen un corazón entregado completamente a ti. Igual en la iglesia del Olivo, que el número de servidores se multiplique, porque han entregado su corazón por entero, sin reservas, a ti, porque te aman, porque no hay nada más importante que hacer tu voluntad. Decía el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, es agradable, me es completamente agradable. Pon un deseo por amarte por sobre todas las cosas. En fe yo creo que las reuniones de oración se llenan, que las reuniones en donde hay menos asistencia se llenan de creyentes que aman a Dios con todo su corazón. No porque sea una orden tuya, un mandamiento, sino porque hemos entendido que tú eres el todo para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, gracias. Ahora sí te pido, trae provisión en abundancia. Aquellos que se han endeudado, yo te pido que les des sabiduría. Tu palabra dice: el que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor y Él la dará abundantemente. Yo te pido que rompas ese patrón de conseguir otra deuda para pagar una deuda. Que no tengan más que pedir prestado cuando tienen a su servicio a un Dios que le pertenece todo. El testimonio que escuchábamos hace rato, que tú hiciste aparecer una provisión. Señor, yo te pido que uses a los hermanos, que pongas en su corazón, que no sean ajenos a la necesidad, que puedan bendecirse unos a otros, y que haya en tu casa gozo, paz y alegría. Amén. Puedes sentarte, pero hay otro sentido. Esa división en la tierra, y lo voy a decir sin filtro. Dios me mostró que hay en la iglesia gente que quiere dividirla. Y que hacerlo es convertirse en instrumento del diablo. Padre, yo te pido que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y la clave está justo después, y estoy en Juan, y dice él: ellos en mí y yo en ti, para que tú, yo y ellos, oh Padre, seamos una sola cosa. Si estás teniendo problemas de visión, desacuerdos, enojos, iras, contiendas, tanto y mira, yo te lo digo con toda honestidad, a mí nadie me fue con el chisme, yo no sé nada, pero Dios conoce tu corazón. Antes de que te conviertas en alguien que caiga en lazo del diablo, ríndete al Señor. No hay iglesias perfectas, no hay ministerio perfecto, no hay nadie, dice la Biblia, no hay un solo hombre que siempre haga lo correcto y que no se equivoque en la tierra. Y esta llamada de atención viene de parte del Espíritu para decirte:
Hay un ataque del enemigo tratando de destruir a su pueblo porque quiere romper los planes tan grandes y preciosos que tiene Dios para ustedes. Yo recibí hace algunos días que una de las iglesias más grandes va a nacer en Tlaxcala. Y no porque el número sea tentador, sino por la gran cosecha que Dios va a traer a esta región. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me decía David: no se vale, Sabri. El otro día, la otra vez que tú dijiste que venía una ola de enfermedad y tómala, todos enfermos. Mira, estoy entendiendo. Acabamos de leer una que decía: todas esas cosas yo las envié contra ti. Pero ¿para qué las envió? ¿Para dejarte ahí? No. Yo envío mi lluvia, yo envío mi sanidad, yo envío mi bendición, yo envío vida eterna para que seas restaurado, pero no como antes, no a lo que eras antes, sino en donde Dios quiere ahora utilizarte para tu gloria. 3. Dios va a despertar los dones del Espíritu. Y estoy hablando específicamente de los dones de poder. Hablo de fe, milagros y sanidades. Y el Señor me mostraba que ya ha puesto en el corazón de algunos el estar moviéndose en estos dones de poder. Algunos de ustedes ya han orado y le han dicho: Señor, yo quiero sanar enfermos. Señor, yo quiero traer milagros. Señor, yo quiero creer que tú cumples, que tú haces lo que parece imposible. Si hay alguien que ha orado así, levante sus manos al cielo y dígale al Señor: lo recibo de ti. Yo voy a funcionar en los dones de poder. Porque mira, Dios no envió a los ángeles. Por ejemplo, Dios no envió el ángel a Cornelio y le dijo: mira, la salvación es esta. Le dijo: no, ve a casa de Simón. Él te va a decir las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que el evangelismo y desatar el poder de Dios es un privilegio de los hijos de Dios. Cuando Cristo se va ahí en Marcos 16 y empieza a leer desde el versículo 14, 15 hasta el 18, Él les dijo a ellos, a ustedes, a los que creen: vayan y pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que esto pasa fuera de la iglesia. Está bien que invites enfermos, pero ve a la calle. Y hay algo que nadie rechaza, por ejemplo, y yo tengo la experiencia de eso. En vez de ir y decirles: estás mal, pecador, te vas a ir al infierno, dile: déjame orar por ti, porque seguramente tienes necesidad y yo tengo la respuesta. Cristo es la respuesta. Y seguramente tienes un enfermo, déjame orar por ti. Y no le digas: y vamos a orar a ver si Dios lo sana. Voy a orar por tu enfermo y Dios lo va a sanar. No tú, Dios lo va a sanar. Porque lo primero que debemos entender para evangelizar es saber que estamos bajo la soberanía del Dios que todo lo puede. Si ya oraste así, ahora úsalo, porque ahora tienes una responsabilidad. Ayer no lo sabías, hoy sí. Ya levantaste tu mano, ya te vio Dios, también ya te vio el diablo. Y está pensando en cuánto cristiano peligroso se va a levantar en Tlaxcala. Yo entendía por parte del Señor que Él va a duplicar el número de creyentes en las iglesias. Y esto tiene un tiempo de cumplimiento y no es largo. La iglesia se va a duplicar, pero cuando venga la necesidad, tiene que encontrar aquí a gente que supla esa necesidad. Dice la Biblia: si viene el que no tiene y te pide, no le digas: vete y regresa mañana. Servir a Dios con todo su corazón. Para que todo esto se cumpla, quiero preguntar, porque no quiero romper los límites ni las reglas de la iglesia: ¿hasta qué hora puedo predicar? En serio, si me quedan 10 minutos, 10 minutos, está bien. ¿O ya se acabó? 2:20. 20 minutos, ok.
Está perfecto. La palabra de Dios, para que se cumplan sus promesas, necesita de nosotros acción, pero no como dando espadazos al aire, sino con la certeza que nos otorga la fe que Dios nos dio. Hace rato, cuando hablaba de las sanidades, decía que a veces volteamos a vernos a nosotros mismos y pensamos: es que mi fe no me alcanza, es que mi fe es poca, es que no doy el ancho, es que no vivo en donde Dios quiere que esté. Y tienes toda la razón. Tu fe no te alcanza. Bueno, tu fe no sirve. No sirve. La palabra habla de la fuente de la fe. Mira, te lo explico de esta manera. Para que tú hubieses podido abrir tu corazón a Dios, como tu fe no sirve, Dios tuvo que depositar en ti fe, que viene de tu espíritu. Voy a romper otros de los paradigmas cristianos. La gente allá afuera no es espíritu, alma y cuerpo. La gente allá afuera es alma y cuerpo, porque su espíritu no vive, está muerto. Cuando Cristo vino a nosotros, Él le dio vida a nuestro espíritu. Y entonces Hebreos habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. Efesios también habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque Él vino a dar vida para que nosotros vivamos por esa vida. Dice la palabra, ¿tenéis vida en vuestro espíritu? Sí, andad también en esa vida. Caminad, dice, ni siquiera dice vivid, dice caminad por el espíritu que vive ahora en ustedes. Así que la palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír viene por las, en el original está en plural, dice viene por las palabras de Dios. Cuando tú haces un acto de fe, porque cuando vas y evangelizas estás haciendo un acto de fe, tú transmites el mensaje del evangelio, y el mensaje lo que hace es producir vida, como si tiraras agua en la tierra seca. Se moja y empieza a producir vida, y esa vida se llama fe. Cuando la Biblia dice es que sin fe es imposible agradar a Dios, que es Santiago capítulo 2, ahí versículo 24, por ahí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. También está hablando, hermano, dice, si mencionaba yo el versículo, si vivís en el Espíritu, andad también por el Espíritu. Cuando la palabra de Dios dice el justo vivirá por la fe, está hablando de los cristianos que viven en el Espíritu, que caminan según el Espíritu. Escuchaba yo un testimonio ayer que me decía: antes, cuando Dios me hablaba, yo le hacía un montonal de preguntas, pero ya entendí. Ahora cuando el Espíritu me habla, tengo que obedecer, porque cuando haces preguntas manifiestas duda, falta de fe. Pero cuando actúo por el Espíritu, yo puedo caminar sin ver, y al final camino porque veo. ¿A quién? Dice la Biblia, también mencionaba Iliana ayer, me bendecía tanto su testimonio, y decía: es que tenemos con nosotros al que es el autor. ¿Qué quiere decir que Él es el autor? Que Él lo produce. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que la fe empieza en Él y termina en Él. Yo de mí no puedo hacer nada, decía Cristo. Yo de mí, en mis fuerzas, en mi carne, nada de lo que esté en nuestra carne glorifica a Dios. ¿Cómo puedo pensar que mi fe de alguna forma me puede ayudar para destapar las profundidades de la sabiduría de Dios, para hacer que lo creativo, que lo que no es, sea creado, si el autor y el consumador de la fe es Él? Vino un hombre y le dijo: límpiame. Y Cristo le dijo: ¿tú crees que puedo hacerlo? Y él dijo, como toda la iglesia: amén. Y Cristo le dio unos momentos para que él reflexionara, y le dijo: no es cierto, la verdad no creo, en su fe natural. Pero le dijo: ayúdame
ayuda mi incredulidad. ¿Qué hizo Cristo? Le puso fe para que fuese creativa, para que fuera creado lo que no es. Así que debemos aprender a caminar en la fe espiritual de Cristo para que todas esas palabras, hermano, puedan venir a ser confirmadas y puedan venir a ser dadas. Habacuc capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: aunque la visión tardará por un tiempo, al fin hablará y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, que sin duda vendrá. Pero sigo en el Antiguo Testamento. Y entonces, hermano, dice Hebreos capítulo 10 versículo 22 y 23, Nuevo Testamento para nosotros: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Y fíjate, está yéndose otra vez a las tres áreas de nuestra vida. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando dudas? Que tú dejas que los pensamientos entren a tu cabeza y bajen a tu corazón. Y entonces empiezas a ver como Pedro la tempestad, porque Pedro bajó del barco y caminó en el agua. Pero ¿qué dice la Biblia? Y volteando, quitó los ojos del autor y el consumador de la fe, volteó y vio la tempestad. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Se hundió. Claro, ahí está Cristo con su mano. Yo no creo ni siquiera que Cristo haya corrido, porque iba caminando en el agua, ¿no? Y aquel empieza a hundirse y grita en auxilio en la voz, y le dice la razón por la que dudó. No podemos dejar que nuestra fe sea conmovida por las circunstancias. Acuérdate que el príncipe de la potestad de los aires se llama Don Sata, y va a hacer que todo lo que está a tu alrededor te distraiga para que quites los ojos de Jesús. Y dice: lleguémonos con corazón verdadero, con plena certidumbre de fe. Hay un texto muy bonito que nos dice: es pues la fe, acércate a Dios con plena certidumbre de fe, con certeza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la fe también una convicción. Y dice ahí, ¿de lo que vas a ver? No, dice de lo que no se ve. Pero si tú y yo andamos por fe, ¿sí lo ves? Por la fe. Con los ojos naturales no lo ves, con los ojos espirituales lo ves. Alguna vez escuché de una persona que perdió la pierna que existe un término que habla de la memoria, y que la pierna que ya no está le duele, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llama ese término, pero le duele como si tenía como reuma, y entonces quería sobarse lo que no existía. ¿Sí me explico? Bueno, cuando hablamos de la fe es inverso. Yo sé que ahí está, yo sé que Dios lo ha dicho, Dios lo cumplirá. Incluso puedes hablar en pasado. Mira, en fe puedes hablar en pasado. Yo sé que Dios ya lo cumplió. Dios quiere traer a nosotros entonces paz. Mira, podemos estar confiados porque sabemos que el autor y consumador de la fe es Él. Pero eso también viene cuando tú le conoces, cuando tú sabes de que es capaz. Y te voy a dejar una tarea.
busca en la Biblia. Incluso hay Biblias que ya te hicieron esa tarea, porque por ejemplo vienen todos los milagros de Cristo en color rojo y otros milagros en color verde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tienes falta de fe, edifícate a ti mismo leyendo, porque la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Tienes enfermedad, busca todos los milagros que hizo Jesús y léelos, y come y aliméntate. Pero yo sé que ya les mencioné, la Biblia tiene 3684 promesas hasta ahora, tal vez más, seguramente hay más. Así que vas a buscar la promesa que se acomode a lo que tú has pedido delante de Dios, y te vas a aferrar, a apropiar de ella, y se la vas a exigir al Señor. Yo lo he hecho, créeme, yo lo he hecho, y he abierto mi Biblia y entonces le digo: yo necesito esto, y en tu palabra está, y tú no puedes faltar a tu palabra. No eres hombre para mentir, no eres hijo de hombre para arrepentirte de lo que has dicho. Ahí está, o lo quitas o lo cumples. Y luego bajo mi Biblia y veo, y ahí sigue. Así que lo tiene que cumplir. Vas a recordar las profecías que has recibido. Vas a recordar las profecías que has recibido y las vas a poner delante de Dios, y le vas a pedir que las cumpla. También sé que hay personas que necesitan recibir algo más del Señor, y vamos a orar, sí, pero primero obedezcamos y hagamos lo que Dios nos está diciendo, y pongamos delante de Dios esto en la mañana le llaman a la reunión de oración y adoración, le llaman clamor, ¿no? Y no estoy juzgando, ¿ok? No es un juicio, pero el clamor lleva implícito el ponerse de rodillas, porque es la última opción, el clamor. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Jeremías 33? Hay un ejemplo muy, muy bueno, y un texto que dice: clama a mí. A todos nos gusta ese culto. Tú no sabes en qué situación estaba Jeremías para llegar al punto de clamar. Estaba al fondo de una cisterna, de una cárcel, había sido torturado por no sé qué ocasión, estaba en una agonía, estaba en un sufrimiento, y el Señor le dice entonces: clama a mí. Y dice: y yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inimaginables que tú ni siquiera tendrías la capacidad de pensar. Y es toda una enseñanza, pero si vas a clamar, grítale, arrodíllate. Escuchaba de un hermano que decía: la posición del cristiano que al diablo más le da miedo es la frente contra el piso. Dice: porque cuando Cristo doblaba su rodilla y ponía su frente contra el piso y decía: Abba, Padre, el diablo tiembla. Sabe que Dios va a actuar.